Cuando un helicóptero cae, no hay que espérense al análisis, a ver qué salió como resultado de la investigación. Inmediatamente las redes, los noticieros especulan el error del piloto o la teoría esta conspirativa de que pues, ya lo tenían en la mira y vamos a silenciarlo. Two helicopters have collided mid-air over Rio de Janeiro, killing all 6 people on board. Cantante estadounidense Oliver Tree y el creador de contenido de origen argentino conocido como Gaspi. Brasil, 6 personas murieron tras el choque de 2 helicópteros en pleno vuelo este domingo en Río de Janeiro. Sucede el accidente, mueren personas, empiezan las especulaciones, pero el silencio que hay detrás de la investigación, pues da más espacio a eso, ¿no? There is also breaking news tonight in the helicopter crash that killed Kobe Bryant, his daughter, and 7 others. Hoy no venimos a inventar culpables. Bryant falleció hoy, a los 41 años, cuando se estrelló en California el helicóptero privado en el que viajaba. ¿Fue un accidente o hay algo detrás? Oliver era muy abierto sobre su disquera e incluso decidió separarse de ellos. Esta salida provocó mucha tensión y algunos creen que la disquera podría tener algo que ver con este accidente. Técnicamente, manipular una aeronave para que cierto componente en cierta fase del vuelo falle y te mande al suelo es prácticamente imposible. Separar estos hechos contra los rumores y que muchas veces surgen preguntas hasta incómodas, ¿no? Es que mira, el accidente sucede, pero si en el accidente una persona famosa muere, un accidente, la idea del accidente en sí no es suficiente. Tiene que haber algo más detrás, siempre, porque así es el morbo. Un análisis de una investigación no busca un culpable, busca una causa. Damas y caballeros, bienvenidos a bordo. Abrochen sus cinturones. Frecuencia activada. Descontrolando el control. Despegamos. ¿Qué tal, descontrolados? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast Descontrolando el Control. Un lugar donde principalmente dialogamos de control de tránsito aéreo, pero además de la mano con otras profesiones que al interior de un aeropuerto hacen que esta gran industria, la aviación, sea fantástica. De la mano de mi compañero y amigo Rafael Islas. Rafael, ¿cómo estás? Gustazo nuevamente en un episodio más de su podcast Descontrolando el Control. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por estar con nosotros en nuestra nueva aventura. Capítulo 6 de este podcast Descontrolando el Control. Pues poco a poco, ¿no? Y esperando que a toda la audiencia le siga gustando, naturalmente enfatizar que todo lo que dialogamos aquí siempre es en un idioma mucho más coloquial. Sabemos que habrá muchos, aquellos que les guste este medio de la aviación, que inclusive trabajan o estudian para poder hacer lo mismo en la aviación y posiblemente digan, ay, no, eso no se dice así o no se dice así, pero el objetivo es que la sociedad en general conozca a todos y cada uno de nosotros y que es por ello que en ocasiones van a escuchar cosas que no tienen ni al caso, pero es una manera de hacernos mucho más fácil explicarnos, ¿no? Bueno, Oscar, ¿y qué le traemos a la audiencia hoy preparado? Me parece que el tema es muy interesante. Sí, mira, de alguna forma, siempre que ocurren situaciones, incidentes o accidentes, en este caso hoy hablaremos de algunos accidentes de algunos famosos, lo que nos lleva a pensar de manera inmediata en algunas ocasiones de estos accidentes, ¿no? O sea, nos aferramos a la idea de que no fue un accidente. Posiblemente hay ese pensamiento de, a mí se me hace que ya lo traían ahí en la mira, lo silenciaron
casi fue una conspiración para que ese vuelo le pasara esa situación, ¿no? Por ejemplo, igual y me estoy yendo muy allá, pero ¿tú cómo lo ves? Es que las coincidencias últimas de este tipo de eventos han sido terribles, ¿no? Y devastadoras para algunas personas. Y sí, en efecto, bueno, pues traemos esa como sociedad, ¿no? Y ahora con el internet y la velocidad a la que tenemos alcance a las noticias, todos los seres humanos, todos los que tienen un teléfono móvil, pues tienen las noticias aquí de primera mano, pero junto con la noticia, pues viene una serie de especulaciones que quitan la veracidad de los eventos, pues digamos que en toda su esencia. ¿A dónde quiero ir? Fíjate, en el caso de los famosos que caen en los helicópteros, ¿no? Cuando un helicóptero cae, no hay que espérense al análisis, a ver qué salió como resultado de la investigación. Inmediatamente las redes, los noticieros chiquitos, medianos y grandes especulan el error del piloto o la teoría esta conspirativa de que pues, ya lo tenían en la mira y vamos a silenciarlo. O ese video que están grabando en ese momento, posiblemente en vivo o que le tomaron de algún recorte de algún noticiero, pero que se presta de manera inmediata a poder malinterpretar la información del porqué o de los diferentes porqués se dieron este tipo de accidentes, ¿no? En este caso, los helicópteros. En este caso, los helicópteros, correcto. Pero bueno, ¿fue un accidente o hay algo detrás? Pero además, ¿saben qué? Algo muy valioso de esta plática que tenemos, y sobre todo que estás aquí siempre con nosotros, el hecho de que tú hayas volado helicópteros te da una visión muchísimo más amplia de cuando escuchas ese tipo de especulaciones, malinterpretaciones, lo que estamos diciendo, de decir, no, o sea, eso es imposible que suceda, o posiblemente se llegara a dar alguna situación que dices, bueno, eso quizá de lo que se está hablando, ¿no? Pero la verdad, tu experiencia en este episodio es muy buena. Muchas gracias, Oscar. Bueno, pues sí, tenemos ahí algunas horas de vuelo que nos dan, pues digamos que la capacidad de opinar técnicamente de esto. Y te puedo decir una cosa, Y un espacio aéreo complicado, que es el Valle de México, por decir de algunos otros que también volaste, pero el Valle de México no es cosa menor. El Valle de México te requiere como piloto pues una gran destreza, una gran habilidad, pero sobre todo un gran conocimiento de tu máquina, de tus limitaciones, de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Todo lo que te va pasando, ¿no? Temperaturas, o sea, hablando meteorológicamente, la orografía, las condiciones de tráfico. Visibilidad, el clima, la lluvia, ¿no? Hay condiciones que, bueno, pues te ayudan, te facilitan el vuelo y hay otras que no. Exacto. Y de esas vamos a hablar en una parte de este capítulo para ustedes, audiencia, porque pues hay un accidente de un helicóptero de un famoso que pues tiene que ver con la meteorología, desafortunadamente, ¿no? Pero bueno, hoy no venimos a inventar culpables. Hoy, la verdad es que, como casi siempre existen esas palabras de atentado, sabotaje, lo que mencionamos ya hace unos minutos, no necesariamente eso es a lo que venimos hoy, sino dialogar en base a esta experiencia y a lo que podemos ver desde la perspectiva de control de tránsito aéreo, el cómo es que no pudieron darse esas situaciones que se especulan o que se malinterpretan, o cómo es que sí pudieran llegar a darse. Es que, fíjate, Oscar, la audiencia lo ve, sucede el accidente, mueren personas, empiezan las especulaciones, pero el silencio que hay detrás de la investigación, pues da más espacio a eso, ¿no? Precisamente no hay una autoridad que llegue y diga, a ver, espérense, ¿no? O sea, se cayó y vamos a investigar y vamos a darles avances de la investigación para que vean qué pudo haber sucedido. Te puedo decir una cosa, técnicamente manipular una aeronave para que cierto componente en cierta fase del vuelo falle y te mande al suelo es prácticamente imposible. Son máquinas muy complicadas, O sea, sí son está máquinas difícil, muy seguras, sí, muy difícil. Porque a veces uno pensaría, ¿no? O se llegan a escuchar comentarios de, a mí se me hace que le prepararon
el helicóptero. Le arreglaron la máquina que para que... en tantos minutos, en tal punto geográfico, le ocurriera una situación, ¿no? Claro, claro, eso solo pasa en las películas, amigo, y en las series y en Hollywood, pero realmente no. O sea, es muy, muy, muy difícil que tú llegues a eso. Cuando tú vas a despegar, antes de que inicies tu vuelo ese día en la mañana y de que recojas a tus pasajeros, hiciste un prevuelo y lo haces tú y lo hace el ingeniero, el técnico, encargado de la máquina. Pero a ver, vamos recordando, porque eso ya lo platicamos sí en un episodio anterior, pero el prevuelo, la gente pensará, o sea, vuelan primero y, digo, ya sabemos que no es así tú y yo, pero para la sociedad en general, el prevuelo, ¿qué es? Antes del vuelo, entonces. Antes del vuelo, previo al vuelo, haces una revisión física, mecánica, integral, de seguridad, de navegación, de todo, de tu máquina, de lo que vas a hacer. Lo haces tú y lo hace el mecánico encargado de mantenimiento de esa máquina. Entonces, haces un walk around, revisas muchas veces los componentes, todos los componentes que tiene una aeronave, un helicóptero en este caso, ¿sí? Ya está eso puesto en un manual, lo que debes de ir checando, dónde deben estar los niveles de, no nada más de hidráulico, amigo, todo, absolutamente todo, la condición de las varillas de cambio de paso, es un montón de cosas las que tienes que verificar antes de encender la máquina ese día, pero el día anterior también y el día de mañana también lo haces, es decir, siempre que vas a hacer un vuelo la primera vez en el día, haces ese prevuelo. Por eso te digo, entonces, ¿quién le puede meter mano a tu máquina para que te falle y no lo notes en el prevuelo, ¿no? Es muy difícil. Pero ¿qué te parece si vamos entonces de la mano con quien también los invitamos a que nos escriban en los comentarios qué es lo que ustedes opinan de esto que están escuchando de nosotros? Compleméntenos y bueno, vamos a ir a separar estos hechos, porque una cosa es los hechos, otra los rumores, y que muchas veces surgen preguntas hasta incómodas, ¿no? Posiblemente. Entonces, vamos separando cada uno de estos diferentes situaciones para ir como desmenuzando el por qué sí se pueden llegar a dar o por qué no, o jamás se pudieron llegar a dar este tipo de situaciones, porque, como bien dices, es muy complicado, pero a veces desde nuestra perspectiva, que no conocemos este medio de la aviación, cuáles son los diferentes componentes que mencionas en un helicóptero, por ejemplo, porque pues, lo más que conocemos como sociedad en general pues, son nuestros coches, en donde siempre vemos que hay accidentes automovilísticos, que es lo más cercano, por decirlo así. En el caso de los helicópteros, hay N cantidad de componentes que influyen para que se dé o no un incidente o accidente, ¿no? Entonces vamos separando esa parte, porque al final del día creo que este tipo de accidentes de helicóptero principalmente como que generan muchas teorías de conspiración, por decirlo así, ¿no? Si hoy accidentes de helicóptero propiamente por quienes van a bordo, ¿no? Que no son cualquiera, ¿no? Digo, que no son generalmente utilizan este tipo de aeronaves. medios de transporte, por lo caro que es moverse en ellos, ¿no? Claro. Muy, muy caro. Pero bueno, sucede el accidente, hay accidentes, hay teorías conspirativas. Siempre todo eso de la mano de una gran especulación y sin esperar el dictamen final de la autoridad. Te platico, cuando cae un helicóptero, hay muchas marcas y modelos de helicóptero en el mercado, en el mundo, no todos son los mismos, ¿sí? Hay diferentes constructores, fabricantes, tienes Abel, Agusta, Eurocopter, Aeroespacial, en fin, es una cantidad muy, muy, muy grande de aeronaves fabricadas en el mundo, de helicópteros aeronaves de ala rotativa, que es su nombre correcto, que, bueno, una vez que un helicóptero de la marca que sea tiene un accidente. ¿Qué te parece si hablamos de este accidente en Brasil? El del famoso cantante Oliver Tree. Todo este Oliver, en donde se presta, ¿a poco no, audiencia? Se presta a ese tipo de situación, porque al final es famoso, es cantante,
me parece que es productor, digo la verdad, ignoro toda su trayectoria, pero es famoso. Y que traía un problema con su disquera. Y es un Bell, o era un Bell 206. Era un Bell 206, sí. Que choca contra un Curiel, un Alfa Sierra 350. Insistimos, no buscamos culpables, simplemente estamos dialogando de esta situación. Y no sabemos si hay una teoría ahí especulativa y todo. Simplemente los antecedentes son que el amigo tiene un problema con su disquera, aparentemente muy fuerte. Estamos hablando de mucho dinero, porque es una persona que va en ascenso, que está construyendo una carrera y que, pues, por supuesto, mueve mucho dinero. Que son hechos que coinciden, digamos. Son hechos coincidentes. Además, con él, un youtuber famoso. Argentino. Esto pues fue en Brasil. Okay. Entonces, ¿Qué tipo de producción me parece también? De los dos, correcto. Okay. Y pues el piloto, ¿no? Del Bell 206. ¿Qué pasó? Va volando el Bell 206 y por el lado izquierdo lo impacta el Ecuriel. El Ecuriel, un helicóptero aeroespacial, Alfa Sierra 350. Fíjate, ahí me pongo en el papel de ciudadano. Escuchando eso, seguro alguien mandó ese helicóptero casi de kamikaze. Kamikaze. De kamikaze, así, céntralo, papá, ¿no? Así como aprovechando la Copa Mundial de Fútbol, céntralo, papá, ahí. Pues sí, a la esquina, cabrón. Pero como tripulante, tú como piloto de helicóptero, yo la verdad veo que sería casi imposible que sucediera esta situación. Más bien, desde tu experiencia, pensaría que tal vez no la alcanzó a ver, van a unas velocidades que desde aquí abajo pareciera que van lento, pero no van lento. Pues bueno, ¿cuántas veces ha pasado en el auto? A ti o a la audiencia, alguien nos puede decir. Tú vas aquí manejando y te llega un compa por este lado y se baja y te dice, te lo juro que no te vi. Bueno, estás aquí sentado y dices, no te vi pasar. Bueno, es una tarugada lo que estoy diciendo, no estamos diciendo, pero imagínate ahora en el aire a ciertas velocidades. Sí, No sé las condiciones de clima, pero bueno, o sea. No eran malas las condiciones meteorológicas, vamos, estaba visual, más de 3 millas, viento moderado, bla, bla, bla. Pero si tú vas volando y entrando a una zona conurbada, me parece que venían de una parte de un lago, una cosa así, entrando a una zona conurbada donde hay edificios y todo eso, pues empiezas a ver, como piloto, pues empiezas a referenciar tu ruta, dónde vas a aterrizar, el procedimiento que tengas que hacer, checas tu velocidad, altímetro y todo. Y si el control de tránsito aéreo no te dice nada... No, pero espérame, ahí qué bueno que dices eso, porque al final del día, si van en condiciones BFR, condiciones visuales, ¿de quién es la responsabilidad de garantizar, libre de nubes, lo que ya sabemos? El piloto. Entonces, ¿qué es, dónde está y qué está haciendo? Es lo que escucha el controlador de tránsito aéreo de cada uno de estas dos aeronaves, ¿no? Si es que lo hay, bueno, hay que ver qué clase de espacio aéreo es ese. Ajá, Me parece que es una clase de espacio aéreo eco, entonces no hay vigilancia del control de tránsito aéreo. Entonces, como ven, audiencia, hay N cantidad de factores, porque ahorita ya salimos con otros 2, 3 factores más. ¿Te imaginas si seguimos desmenuzando? Pues hay todavía mucho más que platicar de esto, Rafael. Hay 1000 cosas que todavía no sabemos, ¿no? Lo más fácil es, alguien los entró, conspiraron, lo querían tirar, tenía problemas, para verlo así facilito. Bueno, eso es lo que dicen, de todo esto nada está confirmado, ¿no? Claro. De esto nada está confirmado. Como tú dices, el kamikaze, el piloto del Ecuriel, pues no, a mí por mucha lana que me ofrezcan no me voy a ir a estrellar contra otro compa, o sea, perdón, pero no, ¿sí? Entonces es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, o es muy difícil que haya pasado alguna de las máquinas que ya no le permitiera al piloto moverse y esquivar al otro. Es igual de difícil, ¿sí? Por no decirte imposible, ¿sí? Entonces, no lo vio, error del piloto de la tripulación, factor humano finalmente. ¿Qué habrá pasado? Para mí, Rafael Islas, en mi pequeña experiencia que tengo en el medio de la aviación, factor humano. No lo vio, no se vieron los pilotos, no se oyeron, no se reportaron, no se dijeron, porque aquí hay una frecuencia, aquí en México y en muchas partes del mundo, provincia, los espacios aéreos que he diseñado visuales en provincia, hablan de una frecuencia común de comunicaciones de los tráficos visuales, en la que un piloto se reporta, bueno, yo estoy sobre este punto, con tal rumbo, voy a tal lado, a tal altitud, ¿no? Y ya contesta el otro piloto, mira, te tengo la vista, yo voy detrás, estoy en tal lado y voy a tal lado.
Es una frecuencia Unicom. Y eso a reserva de confirmar la clase de espacio aéreo en el que estaban volando y tal, ¿no? O sea, Sí. muchas cosas más. Volvemos a lo que no sabemos, ¿no? Pero bueno, si no sabes, si no te comunicas, si no te identificas, Pensé que ibas a decir, si no sabes, cállate. Pensé que ibas a decir eso. Si no sabes, cállate. si no sabes volar, bájate. En ese momento. Pues sí, pero bueno, son detalles que no sabemos. Sin embargo, bueno, nacen muchas teorías, amigo, muchas teorías. Claro. O sea, lo que te decía, o sea, de que lo tiraron, de que no lo querían ver ya más porque habló de más, la información que tenía era mucha, no sé, muchas cosas que se escuchan, pues la verdad son como difíciles que lleguen a darse. Entonces, lo único que podemos enfocarnos es a los hechos. Es que mira, el accidente sucede, pero si en el accidente una persona famosa muere, un accidente, la idea del accidente en sí no es suficiente. Tiene que haber algo más detrás, siempre, porque así es el morbo. Otro accidente igual que llevó a esa situación, el de Kobe Bryant, el basquetbolista, mi ídolo, por cierto. Kobe Bryant decía, wow, decía, escuchar a cierta hora en las noticias que un helicóptero estaba involucrado en esta situación y que ahí iba a bordo Kobe Bryant, como fanático, sí, me llevó a pensar, algo pasó ahí, ¿no? Pero al estar en la inicio de la versión dices, es que eso es difícil que suceda, pensamientos como los que ya platicamos, pero es otro ejemplo, ¿no? Mira, hay un curso que finalmente no quiso aprobar la AFAC aquí en México, que se llama ARCAP, diseñado por un piloto de helicóptero muy profesional y muy experimentado. Rafael Islas. No tengo nada que ver con él. Estés aquí, pero... Sin embargo, tengo mi más amplio reconocimiento para esta persona. Y en el AirCap él toca un punto que es fundamental en el mundo de los helicópteros y de la aviación ejecutiva, y se llama presión operacional, ¿sí? ¿A qué se refiere la presión operacional? A que el dueño de la aeronave que se sube y que te dice a ti como piloto, capitán, por favor, lléveme a tal punto, sin ponerse a pensar muchas veces cómo están las condiciones climáticas, cómo están las condiciones de la aeronave, la visibilidad del día, la densidad de tráfico, el espacio aéreo, muchos factores que pueden jugar en tu contra. Y eso es lo que no sabemos del accidente de Kobe Bryant, porque despegan de un aeródromo cerca de en las inmediaciones de Los Ángeles, van hacia la casa de este amigo, y cuando van en vuelo tienen neblina. Entonces el piloto, lejos de regresarse al aeropuerto y decirles, pues es que no se puede pasar porque Por la la presión neblina, operacional. se baja. Llévame. Sí, no, pues tú llévame o llévanos. Yo no sé si el Kobe Bryant le habrá dicho, o su manager, o alguno de ellos, pero le dice, tú llévanos, ¿no? A lo mejor el manager, ¿no? Que normalmente quiere quedar bien con el patrón, y pues te digo, porque yo lo viví. Muchas veces no era el macizo el que te decía, oiga, era el otro, ¿no? El segundo de a bordo, el que te exigía. Entendemos, entonces esa presión. Esa presión lo hace que pues está la neblina, bueno, pues al freeway, ¿no? Se empiezan a bajar. Sí, en el deber ser que tú dices, eso no se puede, oigan, no se puede realizar esta operación. Oiga, lo voy a correr, pues córrame, pero vivo, ¿no? Fíjate. O sea, otra cosa que como audiencia, díganos nuevamente en los comentarios, ¿conocían de este tipo de presión? Posiblemente lo llegaron a pensar. Sí, escríbanlo en los comentarios. sí, muchas veces se han dado casos. Yo conozco muchos casos aquí en México, en la aviación ejecutiva de helicópteros y de aviones, de presión operacional y de que tienes que llegar. Y hay una también que derivó en un accidente de helicóptero ahí por la zona de la Marquesa, muy cerquita de la Marquesa. Y el piloto falleció, y el dueño a gritos por el Nextel, vente inmediatamente, me urge mi helicóptero, que no sé qué. Este compa despega de Toluca y se estrella ahí cerquita de la Marquesa, iba para Atizapán a recoger a su patrón.
y se estrella ahí en las inmediaciones, te digo, de la Marquesa, y muere, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que un empleador, para que el dueño de una aeronave entienda que hay cosas que se pueden y hay otras cosas que no se pueden? Amigo, ¿no? pues que vean nuestro podcast, Descontrolando el Control. Eso sería una gran solución. solución. Punto 1, punto 2, qué es un vuelo usual, qué son los instrumentos, por qué esto sí, por qué esto no. Sin olvidar nuestro objetivo, como que la sociedad en general conozca precisamente esto, amigo. Te voy a platicar una anécdota, estando yo en la torre de control de México y de todas las torres de control de México. Hablo de las de aquí porque son las que conozco, son visuales. Nuestros espacios aéreos, como lo dijimos en capítulos anteriores, no han evolucionado a espacios aéreos más evolucionados, donde la vigilancia sea un poquito más consciente, más firme sobre los tráficos visuales. Aquí como que no importa, ¿no? Pero al final se puede pensar, insisto, como sociedad en general, ¿cómo que un espacio va a evolucionar? O sea, tú volteas al cielo y dices, el cielo es el espacio aéreo. Sí, Nosotros sin embargo, ¿qué significa eso? sí, significa, y para ti y para la audiencia, significa el nivel de control que ejerces en el espacio aéreo, no solamente dar información de tráfico, ejercer control positivo sobre una aeronave visual, pues implica un espacio aéreo de mayor clase, ¿sí? Un clase Bravo, por ejemplo. Ahí das control efectivo a los visuales y a los instrumentos, los separas, los controlas de arriba abajo. Y esto no sucede en México, no ha sucedido y bueno, pues baste que la audiencia sepa que a la administración no le ha importado que esto suceda. Digo, al final no estamos también para dar una cátedra, pero sí en un contexto muy general, el que existe esta diversidad dentro de la clasificación de espacios aéreos, claro, en donde hoy, como México, nuestro país, nos encontramos todavía, lamentablemente, en esta situación. Atraso. Pero que de alguna forma sí incide a que se den este tipo de situaciones, incidentes o accidentes, además del factor humano, claro. Pues volviendo a la anécdota, ese día, ya tiene algunos años esto, tal vez más de 15 años, estando yo en la posición de torre controlando aeronaves, todavía no existía la posición de Helicópteros México, entonces el control de aeródromo de torre hacía todo. En una sola frecuencia. En una sola frecuencia, helicópteros y aviones. Porque eso sería padre, porque mencionarlo, que en una frecuencia de comunicación, controladores, pilotos, aviadores, controladores y pilotos, hay normalmente un diálogo entre estos en una sola frecuencia. A lo que dices tú, tuvo algo que suceder o no, ahorita nos lo dirás, para que separaran las frecuencias y pudieran hablar solamente con aeronaves de la fija y por otro lado, en otra frecuencia, otro controlador de helicóptero. Pero algo tuvo que pasar, Rafa, o fue una situación de algún proceso. Sí, es una gran historia. Es una gran historia que lamentablemente tenemos que dejar por cuestión de tiempo para otro capítulo. Claro, implica mucho trabajo, pero en aquel tiempo, como dicen en la iglesia, era una sola frecuencia, controlador, pilotos de aeronaves de ala fija y helicópteros. Y en ese momento estaba yo conectado en la posición. Había algunas operaciones de helicóptero, pero bien recuerdo uno que iba para Toluca. Este piloto, por una condición errónea, se mete a una zona de mal tiempo, a una zona de cero visibilidad. Imagínense la audiencia volando un helicóptero que no trae piloto automático, un helicóptero completamente manual, donde si mueves cualquiera de los elementos, el helicóptero actúa, ¿no? Si le das para acá, pues el helicóptero vira. Y en niebla ya no sabes si vas de cara. Y adentro de la niebla, o sea que todo lo que ves para afuera es gris, es muy fácil que termines invertido. Yo solamente oí en la frecuencia una especie de alarido que me dijo, ¡Rafa! ¡Auxilio! Así, en la frecuencia. ¿Quién habla? No, pues del Julieta Bravo X-Ray. Yo ya no me acuerdo qué matrícula era. Un piloto conocido mío. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? O sea, ¿ahí qué sentiste?
cuando escuchaste esa expresión que acabas de decir? Empaticé con él inmediatamente. Por aquí dije, este cabecilla está metido en la mermelada, como decimos en la aviación, metido en la niebla. ¿Sí? Y en efecto, me dice, se me cerró el paso, no veo nada, por favor dame un vector. ¿Por dónde estaba, más o menos, decías? Estaba, la audiencia lo sabe, Santa Fe, digamos. Más allá. un poquito más hacia el norte de Santa Fe, volando en la ruta que nosotros conocemos como Capilla. De Interlomas, digamos. Por ahí, por Más Interlomas, arriba. exactamente, ahí se ven los cerros y por ahí es la parte más bajita para cruzar hacia el Valle de Toluca. Digo, para ubicarnos más o menos donde andaba, ¿no? Exacto, por ahí andaba, pero estaba de este lado de la sierra. Y se le cierra, imagínate, ¿no? Entonces de inmediatamente le dije, bueno, por lo pronto asciende y vuela hacia el aeropuerto de México. Oye, pero entonces, pensando en mi mano, que es la sierra, ¿no? Viene el helicóptero, aquí se le cierra, Y ahí se le cierra. y para saber si va a librarla, Sí, a los instrumentos. A los instrumentos. Y entonces, bueno, ahí. alguien con ignorancia podría decir, pues tienes instrumentos, Ah, sí, pero pues sí. ¿por qué no sigues? Ajá, ¿Tienes que llegar? sí. No, alguien podría decirlo. Pues sí, pero pues el instrumento no te dice dónde está el cerro, ¿no? O sea, Entonces, pues, ¿qué tenía que hacer? Buscar el rumbo hacia la Ciudad de México y ascender. Contrario a lo que hizo el piloto de Kobe Bryant, que se bajó para ir siguiendo las luces del freeway, y él pensaba que siguiendo las luces del freeway iba a dar con el fraccionamiento, con la casa de este compadre, pero pues había un cerro ahí a un ladito y se fue a meter ahí. que fíjate que eso también es importante, en donde viene, hablando del factor humano, claro, el ego. ¿Por qué el ego lo menciono? Porque yo tengo tantas horas volando, yo ya... 10,000 horas de vuelo. Ya sé. Sí, ¿Sí me no. explico? Sí, ese es el peor de los enemigos, ¿no? Y con computadores también nos pasa. En el mismo ARCAP, el curso del que hablo de nuestro amigo piloto, ¿Estás de acuerdo conmigo? también habla precisamente de eso, ¿no? ¿Cómo no lo voy a aterrizar? Si soy yo, papá, nací aquí arriba, ¿no? Y es el gran error, ¿no? Bueno, finalmente, para la audiencia, pues este amigo salió con bien y ya desde entonces pues, yo les he Y dicho... regresó. Sí, regresó. Yo les he dicho a todos mis amigos, compañeros pilotos, cuando no sepan qué hacer, cuando ya no vean, asciendan primero, porque arriba a lo mejor le pegan un avión, pero es medio difícil, ¿eh? Pero asciendan. Claro. 2, comuníquense. Y tercero, cuando aterricen, seguramente los va a ir a fustigar ahí la autoridad aeronáutica del por qué y cómo y bla, bla, bla. Que nadie sabe esas sensaciones, ¿eh? O Ah, sea, no. Nadie las conoce, o sea, No. detrás de un escritorio con experiencia cero, es muy fácil decir, por eso decir, si no sabes, cállate, ¿no? Porque al final del día nos Híjole. incomoda, a todos me incluyo, el que alguien te diga, es que no sabes, ¿No? ¿no? O sea, Exactamente. Y realmente, ¿quiénes son los que sí saben ese tipo de sensaciones, de emociones, tanto en una cabina de un helicóptero, de una aeronave de la fija, en una cabina de torre de control? Ahorita hablamos también de esa parte, que es no menos importante, claro, porque vamos de la mano, pero el cómo ahí pareciera que es dos mundos diferentes, el del escritorio y el de la operación, en donde al no dialogar, al no tener contexto, tanto de uno como el otro, pues viene esa situación de, como bien dices, ya la libré, ya estoy vivo, ahora viene el regaño acá, ¿no? Bueno, pero no importa, ¿no? Pero estás vivo, o sea, tienes cara y máquina para encararlo. Vamos a pensar que te corren, pero sigues vivo. Pero no por nada existe algo que le denominamos en la aviación, en el safety, el SMS. Ah, sí, Y claro. debiéramos en ese deber ser poder tener esa información que nutra este sistema para poder llegar a puntos en donde se aprende en este objetivo no punitivo. Un análisis de una investigación no busca un culpable, busca una causa Para no repetirla. para que no suceda de nuevo, ¿no? ¿Qué te llevó a este estado no deseado? Que haya derivado en incidente, en accidente o lo que sea. ¿En qué te trajo aquí, no? Condiciones psicofísicas, ya lo habíamos hablado,
la investigación que hacen a la tripulación y al controlador cuando Pero- hay un incidente. Pensando en la fatiga, ¿no? Que tú dices, bueno, oye, me está hablando, en este caso, mi jefe, como tripulante, como piloto, dices, tengo que ir por él. Tal vez te acabó la jornada o tal vez llevas... No sé cómo se maneja ahí, perdón, ahí lo estoy hablando con total ignorancia, tú nos puedes ampliar más esta duda o mitigarla, en donde, ¿cómo opera ahí? O sea, ya llevas N cantidad de horas de vuelo, hay un momento en que pudieras llegar a decir, ya no puedo volar, porque ya llevo N cantidad de horas de vuelo, o ya me estoy metiendo en un tema... No, sí, de hecho puede ser, ¿eh? O sea, puede ser. Porque como tripulante tú puedes tener el error de decir, yo, pues, me aviento otras 6 horas volar La ley te dice que te limita a 90 horas mensuales de vuelo. por ley. La ley, ¿sí? 90 horas mensuales de vuelo. Si divides 90 entre 30, pues te da como hora y media diaria, ¿sí? Ok. Pero bueno, si cuentas que no vuelas todos los días, a lo mejor en un día vuelas 4 o 5 horas, ¿sí? Pero no es lo mismo que te levantes a las 7 de la mañana, te bañes, desayunes y te vayas al helicóptero y por ahí de las 10 de la mañana despegues y vueles 3 horas o 4 horas, a que te levantes, te bañes, llegues a las 7 de la mañana al helicóptero, vueles 2 horas, aterrices y luego a las 7 de la noche, ya con lluvia y todo, tengas que volar otras 2. No es lo mismo. No, claro, pero por eso es que es en donde uno asume, hablando de este SMS, de este safety, de decir, bueno, a ver, yo sí me realicé esta actividad adicional o realicé esta actividad que me llevó a generar este incidente o no tomé una decisión correcta porque obviamente yo fui el que incité a que se diera esa situación, ¿no? ¿Para qué? Pues para que obviamente exista información en este sistema y poder entonces todos los demás tripulantes decir, oye, no, se está dando esta situación de manera reiterada, hay que evitarla. No sé si me explico. Claro, el tema es que es correcto, es que es en el deber ser, ¿no? Lo que pasa es que agencias noticiosas sin escrúpulos inmediatamente buscan otro lado. Vamos a pensar, tú recordarás, la audiencia recordará el accidente de la Augusta que despega de la Casa Puebla, donde está el gobierno, el Palacio de Gobierno de Puebla, con la gobernadora recién electa y su esposo, exgobernador de ese estado, y un par de millas antes del aeropuerto el helicóptero se cae. Dice la investigación que el helicóptero se invirtió y cayó por una falla en un sinfín que controlaba el sistema automático de estabilidad del helicóptero. Que ¿Sí? otra vez, además de los otros ejemplos que ya mencionamos, también ahora se presta, pero... Sí. para especular. Exactamente, ¿no? Pues porque no era del partido en el poder, porque todo esto, pero no son más que teorías especulativas, ¿no? Realmente volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que comentamos hace un momento. Manipular una máquina para que te falle en esas condiciones es sumamente difícil. No digo que imposible, pero es sumamente difícil. Tiene que ser alguien muy especializado. Y otra vez enfatizar, todo lo que estamos diciendo, ya sabemos que no estamos súper apegados a este lenguaje técnico aeronáutico. Insistimos en que lo estamos platicando aquí entre nosotros en ese lenguaje más coloquial para explicarnos hacia ustedes como sociedad en general. ¿Estás de acuerdo? Sí, buscando culpables, como siempre, las redes y todo esto. Otra vez, el famoso accidente del helicóptero que choca contra el CRJ en el Hudson, en Washington. ¿Sí? El helicóptero, 400 pies, el avión, 400 pies, colisionan, se mueren 60 y tantas personas, todos muertos, todo mundo voltea a ver el helicóptero, que estaba haciendo el helicóptero ahí. Y la culpable, la piloto del helicóptero que estaba en entrenamiento y que no le avisó y que no sé qué, ¿no? Viene la investigación, también hace unos meses salió el dictamen de la FAA y del fabricante del helicóptero. Resulta ser que se juntaron muchas cosas, como lo habíamos platicado antes. Siempre se rompen varias capas de seguridad antes de llegar al accidente, ¿no? Y aquí se rompieron. Resulta ser que había un error en los altímetros. Lo que decía y mostraba el altímetro estaba 100 pies por arriba de lo real. Perdón, estaba 100 pies abajo de lo real. Si tú estabas a 300, realmente estabas a 400. ¿Sí? Fíjate, Entonces, una vez ocurrido el accidente de manera inmediata, pues no se sabe eso. no se sabe eso. Entonces, Por eso existe
investigación que ya platicamos, Y luego- sí nos cambia otra vez. Exacto, no especulemos con tonterías, ¿no? Luego volvemos a lo que dijimos también en ese episodio, el procedimiento. Ese procedimiento llevaba 8 años de haber sido puesto para las operaciones de helicóptero y las operaciones de los aviones de ala fija en frecuencias separadas. Esa noche, el supervisor juntó las dos frecuencias, aún con una carga de trabajo muy alta, porque en la noche Washington está muy ocupado, pero había pocos helicópteros. Pero bueno, no necesitas muchos, con uno. Entonces, junta las frecuencias. Viene el error de esto y Otra capa más, otra ventana más. Otra que se rompió, exactamente. ¿Sí? Primero el altímetro, luego compactan frecuencias. ¿Qué sigue, amigo? ¿Qué te digo? ¿Cuántos reportes crees que hubo en esos 8 años que estuvo publicado ese procedimiento antes de que sucediera este evento desastroso? ¿Cuántos reportes de acercamientos crees que hubo? No, la verdad, NPI, pero 15,000 acercamientos registrados, o más de 15,000 acercamientos registrados, y luego vino el accidente. Pero por eso te digo, en el deber ser el sistema, el safety, SMS, o sea, ¿qué hay en ese proceso? O sea, faltó el proceso. Digo, finalmente ya habrá digamos, el dictamen final de esta investigación, pero nos damos cuenta que es una serie de factores, audiencia, en el que no nada más es rápido. A ver, ¿quién fue el culpable? Porque sucede el accidente, ya queremos tener la premisa de qué pasó. Háblale al Rafa, háblale al Oscar, dinos qué pasó, cabrón. No es así. Obviamente. Pues ¿A poco no te ha pasado? Pues sí. Oye, amigo, ¿cómo estás? Fíjate que tengo una duda. Acabas de ver el accidente tal. Sí. ¿Qué pasó? No. Porque no sabemos todos esos aspectos, esos factores, perdón. Aunque tú lo hayas vivido, ¿cuánta gente de la audiencia, volvemos, ha tenido un accidente? Y de primera instancia, sí, pero de primera instancia cuando lo tienes, de primera instancia no sabes ni qué chingados pasó. Estás tan aturdido, tan sacado de onda. Estás en shock, estás con Sí. adrenalina y Y llega el policía, ¿qué pasó? ¿Por qué quedó usted invertido, volteado o lo que sea, no? un banquetazo en el toldo, ¿no? Ajá, en el quemacocos. ¿Por qué? Algo leve. Y no sabes contestar. Pues es que Doctor. yo iba para allá y pues no sé, me pegaron o... Y estás totalmente con una conciencia situacional cero después de ese mega golpe, lo que haya sucedido, ¿no? en corto o mediano tiempo, porque pues a lo mejor terminas en el hospital y 2 días después despiertas y pues no sabes ni qué onda, ¿no? Claro. Hay un dicho de Flight Safety que dice para los aviones, para los pilotos de avión, de ala fija pues, es más fácil que tú expliques por qué te fuiste al aire a que no lo hagas y traten otros de explicar por qué no te fuiste al aire. Y fíjate que si me permites llevar esto, audiencia, ustedes también han escuchado de incidentes que se han dado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde, ya saben, los famosos Volaris que casi chocan y todo lo que le decían en las redes sociales, ahora de estos últimos entre un Aeroméxico, me parece, y un Delta, en donde sí finalmente aterrizó en esa misma pista, el otro iba en la carrera de despegue, y empezamos a especular que llevó a tomar decisiones de un alto nivel, quitando funcionarios derivado de eso, especulaciones. Pero como ya escuchamos ahora, hay una serie de factores que no se conocían en ese instante y que tomaron decisiones no más allá de 24 horas. Entonces, la investigación, ¿dónde quedó? ¿Qué ocurrió? Hechos, no rumores y situaciones que derivaron en una toma de decisiones, pues ya de una índole totalmente diferente a lo que estamos comentando, ¿no? Y peor aún, no hubo análisis de las causas. Entonces, al no haber un análisis de las causas y mitigarlas, gestionarlas, se puede volver a repetir. No, claro, y las que podemos explicar en otro episodio, de las que hemos vivido inclusive con lo que ya sabemos. Pero bueno, aterrizando un poquito más ya en este episodio, vámonos poco a poco a irlo cerrando. ¿Qué te parece? Sí, amigo, vamos a cerrarlo. Bueno, recuerde la audiencia, que en la aviación estamos acostumbrados a buscar evidencias. Las redes, las noticias buscan desenlaces rápidos y fáciles, ¿no? Cada accidente deja preguntas, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
deja preguntas de ¿y por qué habrá ocurrido? Algunas tienen respuesta. Otras tardan meses. O a veces un poquito más allá de los meses, pero finalmente se pudiera llegar a dar inclusive que algunas no las tendrán. Pues es muy difícil. Yo creo que que tú encuentres en todos los accidentes la causa probable, se me hace muy difícil. De hecho, alguna vez tomé un curso de análisis de accidentes e incidentes con un perito experto en México, que dio el curso, y eso nos decía, no todos los accidentes se puede encontrar la causa probable. Causa probable. Pero además, amigo, una investigación seria, lo que decía hace un momento, no comienza con una conclusión, no comienza tomando una decisión de manera abrupta, sin investigar primero qué ocurrió. ¿Se acuerdan? Es muy importante. Sí, ellos ven todo, ¿no? Tratan de ver todo en la escena del accidente, tratan de buscar todo y ven cómo estaban los controles, si es que quedan, cómo estaban los mandos, si es que se puede ver eso, los cuerpos, ¿no? Debe ser terrible, pero bueno, ellos buscan una causa probable, no una noticia rápida. Sí, no. Error del piloto. Una investigación seria es, o sea, no inicia con una conclusión y bueno, finalmente, pues, ¿qué te digo? Cosas que han ocurrido y podremos decir mucho más, pero eso ya es tema de otro episodio, quizás. Bueno, la audiencia, por favor, déjanos sus comentarios. No olviden suscribirse al canal, denle like a la campanita para que estén enterados de lo que estamos sacando, de todo el material que estamos sacando. Y compartan estos episodios si te gustó, si les gustó, que lo compartan, ¿no, amigo? Y que nos escriban, déjenos comentarios. A lo mejor hemos dicho cosas que no son del todo reales, ciertas o lo que sea. Déjenos comentarios, por favor, y con mucho gusto los leeremos y les daremos respuesta. Síganos en todas las redes sociales, en nuestro TikTok, Instagram, naturalmente YouTube, para que podamos seguir creciendo en este gran podcast, su podcast, que sin ustedes no seríamos nada. También hemos visto en una serie de datos que tenemos, que aquí producción nos ha permitido hacer llegar, en donde hemos visto que muchos de los que nos ven, porque muchos nos ven, pero no se suscriben, no dejen de suscribirse, denle like. La verdad, gracias a ustedes podemos seguir todavía creciendo. Si les gusta nuestro contenido, compártanlo. Síganos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube. Y bueno, no nos queda más que decir en este episodio más de Descontrolando el Control, que si no les gustó, de todos modos denle like. Exacto, pero que sobre todo insistir, denle suscribirse, porque sin ustedes y gracias a ustedes, los que ya están suscritos, muchas gracias, pero los que no, suscríbanse. Insisto, ya hemos visto que muchos sí nos observan, sí ven los episodios, pero nos hace falta que se suscriban, ese clic en la campanita también, para que escuchen las notificaciones. Y bueno, no nos queda más que decirles, como siempre, a todos ustedes, buen vuelo. Y Descontrolando el Control, adelante. No tengan miedo, denle clic, suscríbanse. Finalmente nadie va a saber que están suscritos, ¿no? No es cierto. Ya la regué. El que leía la mano en Coyoacán. A ver qué dijo el que leía la mano en Coyoacán, amigo. Decía, venga, siéntese, le leo su destino. No le saque. No le saque. No le saque. Ya lo conociste, ya sabes quién es.